Orando con la palabra. Te damos gracias, Señor, Dios Padre bueno, por este día. Gracias infinitas por amarnos, gracias infinitas por despertar en nosotros la fe. Hoy es domingo, día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y esto me llena de mucho entusiasmo. Encontramos en la primera lectura que Elías huye porque tiene miedo de que lo mate Jezabel. Y entonces Elías llegó hasta el Horet, el monte de Dios, y se introdujo en la cueva y pasó la noche. Elías tiene miedo y busca el refugio en una cueva. Pero el Señor lo busca, porque Elías está buscando al Señor, a pesar de que se siente desilusionado, defraudado, porque no ha tenido ninguna señal de Dios Padre. Y así muchas veces nosotros nos sentimos como defraudados, porque queremos una respuesta inmediata. Y en estos tiempos en que el ser humano tiende a ser inmediatista en muchas cosas, también quiere aplicar esa regla a la experiencia y a la relación con Dios. Con el Señor no es así, porque con el Señor se necesitan espacios de silencio. Elías está en la cueva y el Señor, en el momento más difícil de la vida de Elías, se manifiesta para ayudarlo a salir emocionalmente de ese temor y de esa angustia y de ese miedo. La razón la sabemos. La muerte está próxima porque Elías ha degollado 400 sacerdotes de Baal, y esta noticia no le ha gustado en nada a Jezabel, la cual tiene las riendas en ese momento del reino de Israel. El rey Ahab para nada gobierna. Es una persona que no tiene dominio, no tiene mando. Jezabel es la que lleva el control absolutamente de todas las cosas. Por lo tanto, ha decretado la muerte de Elías. Elías, ¿qué esperaba? Quizás, tal vez, que Jezabel muriera al decir eso, que le diera un infarto y se resolviera el problema, como nosotros muchas veces queremos que las cosas se resuelvan de esta manera. Elías huye porque no tiene otra alternativa, y cree Elías que el huir es una derrota, incluso en su fe, el no sentirse escuchado. Pero este camino por el desierto, este camino de silencio, este camino de confrontación como los discípulos de Emaús, este camino en el cual el ser humano muchas veces no sabe hacia dónde se dirige, ni qué quiere, ni qué espera, y mucho menos ha podido sentir y captar la presencia de Dios. Y cuando menos lo piensa, le llegó la palabra del Señor, así dice la palabra. Y le dijo, sal. Es lo primero que Dios le dice. Sal de la cueva, sal de esa tristeza, sal de esa oscuridad, sal de ese hermetismo en el que te encuentras y ábrete. Y entonces Elías sale de la cueva cumpliendo la orden de Dios, y no solamente cumpliendo la orden, sino que Dios le dice, permanece de pie en el monte del Señor. Este permanecer de pie, incluso litúrgicamente, está indicando precisamente un sentido de resurrección importante. No te quiero tirado en el piso, como los discípulos cuando recibieron la noticia que Jesús iba a morir crucificado, según el Evangelio de Lucas 22:45. Te quiero en pie, a pesar de que estés experimentando una persecución fuerte que puede arruinar y acabar tu vida. Entonces pasó el Señor, y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Pero Elías está contemplando la fuerza de la naturaleza en su máximo esplendor, su máximo poder, pero no está el Señor. Tampoco está en el terremoto, pero el Señor se manifiesta de una manera tan sutil a través del susurro, de una suave brisa. E inmediatamente Elías percibe, siente en su piel
que el Señor está presente. Y está presente precisamente para venir a transformar esa situación adversa que lo ha llevado hasta la cueva, y quizás esa cueva, si Él no sale, se convierte en una tumba donde hoy en día nosotros estuviéramos, bueno, quizás tal vez recordando que en esta tumba murió un cobarde porque no tuvo la osadía de levantarse a escuchar la palabra de Dios, la cual le traería la salvación. En relación con el Evangelio, dice la palabra que Jesús está orando. Y mientras ora y despide a la gente, los discípulos se enfrentan a las tinieblas. Se enfrentan a las olas que quieren romper la barca. Y se enfrentan también a un viento contrario. Tres cosas, tres elementos que describen la fuerza satánica, la fuerza diabólica, la fuerza demoníaca que quiere destruir la iglesia en esos primeros siglos, pero que también se está refiriendo a los discípulos que están aprendiendo a tener fe como Elías, porque todo no depende de nuestra fuerza ni de nuestras capacidades, sino de la gracia de Dios en nosotros. Como Elías y como los discípulos, nosotros nos enfrentamos a realidades que sobrepasan nuestra fuerza. ¿Quién puede, por mucho que tenga todo, no sé, la capacidad de producir, no sé, energía solar, opacar las tinieblas, entre comillas, disiparlas es la palabra? No puede. Se necesita de la realidad de la presencia de Dios. Así que Jesús anda sobre el mar para indicarnos que Él puede transformar todo imposible, toda situación adversa que se escapa de nuestras manos y que sobrepasa nuestras fuerzas. Aunque muchas veces nosotros no contemplemos a Jesús como es, porque en nuestra fe y en nuestro proceso, Él aún es un fantasma que se aparece, pero que yo no logro percibir si es Él, porque mi fe todavía no está inquebrantable, como en la fe de Elías, una fe todavía muy frágil, muy endeble. Necesitamos tener esa fe del Señor, que el Señor nos dé esa fe, que el Señor nos regale la gracia de poder hacerle frente a todas estas situaciones, pero confiando en su palabra, en su poder, que todo lo puede transformar. Cuando dice, soy yo, no tengan miedo. Cuando le dice a Elías, sal de la cueva, que voy a pasar. Es el Señor el que me lo ordena, y yo recibo su palabra, y esa palabra en mí transformará todas esas adversidades que se manifiestan como un huracán, como un terremoto. Toda esa parte emocional que se escapa de mis manos, la puedo controlar a través de la comunión, cuando recibo la palabra de Dios de una manera tan sutil como el susurro de una brisa, pero de una manera tan fuerte que disipa las tinieblas, acaba con la fuerza de las olas y con la fuerza contraria que tiene el viento. Soy yo, el Señor, que me levanta y me hace caminar por esas aguas, pero que no me deja que me hunda ni que me pierda, sino que me da su brazo fuerte para llenarme de coraje y de valentía. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.